Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ha establecido un conjunto de obligaciones para el nivel central de la autoridad y municipal. Por ejemplo, en el caso de la construcción y mantenimiento de infraestructura, los tres niveles somos responsables: construcción, mantenimiento de la infraestructura pública y carcelaria, somos los tres niveles. Luego también ha establecido responsabilidades en cuanto al equipamiento. Del mismo modo, los tres niveles del Estado son los responsables del equipamiento a la policía. Esto quiere decir tecnología preventiva, equipos, vehículos, equipos de comunicación, mobiliario, equipos de computación, sería todo el equipamiento que necesita tanto para tareas administrativas como operativas, están previstas en la ley como responsabilidad de los tres niveles del Estado. En el caso de la otorgación, ahí en este segundo componente, antes de pasar al tercero, en este segundo componente está prácticamente todo. O sea, como decía hace un ratito, equipos de comunicación, de computación, mobiliario, etc. En el caso de la infraestructura, obviamente, módulos, estaciones policiales, centros de comando y bueno, todo lo que sea necesario para operacionalizar las tareas de control, vigilancia y, como dice la ley, de prevención, restablecimiento del orden público y de la seguridad ciudadana. Esos son dos de las obligaciones. Otra obligación que es común a los tres niveles del Estado es la provisión de combustible. Y cuando estamos hablando de combustible, en realidad, más o menos lo que se ha hecho en este tiempo, como experiencia propia del gobierno municipal, a todos los vehículos que el gobierno municipal, que son cerca de 280 que ha provisto a la policía, le entregamos quincenalmente combustible. Y en el ámbito, como estamos hablando de ámbito normativo, sabemos bien que ahora el ministro de Gobierno, el Gobierno Central, ha instruido en base a al cumplimiento de la Ley 264 la instalación de cámaras en los colegios. Pero desde el año pasado, uno de los pilares fundamentales de nuestro programa, que se ha aprobado en el primer Consejo de Seguridad Ciudadana el año pasado, estaba la implementación del programa Escuelas Seguras, que no solo comprende la instalación de cámaras, sino es un trabajo conjunto de la sociedad, con un eje temático que hemos definido, el tema de la corresponsabilidad, que bien hecho mención el gobernador Patsy ahora, ¿no?, que parte de nosotros mismos también. Estos componentes de escuelas seguras no solo van con la instalación de cámaras, sino también con el patrullaje por parte de la policía y además el tema de la prevención. Esta prevención está en base a los datos que tenemos con el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana. No es que hemos seleccionado colegios y los planes y las temáticas a tratar en base a criterios personales, sino en base a los altos niveles de incidencia que hemos tenido en cada uno de los colegios. Además tenemos el alcance de los servicios municipales a través de la Intendencia para garantizar la seguridad en cuanto a las atribuciones que tiene la Intendencia y la Guardia Municipal. Región metropolitana, tratemos de que todos los municipios que somos parte de la región podamos colaborar, es decir, en todos los aspectos que sean posibles. Uno de esos aspectos serán estos, desde luego. Pero cuando la policía me decía, conformaremos una brigada escolar, haremos una brigada escolar, de acuerdo, el proyecto lo trabajamos todo, sin embargo, no podíamos ejecutar, no podíamos invertir. ¿Debido a qué? No teníamos el plan municipal. El plan municipal de seguridad ciudadana del municipio de Viacha actualmente está en proceso de elaboración. No tenemos el plan. No sé si el municipio de Parque, Langa, Meca, ya lo tenga, no lo sé. Sin embargo, a la fecha, ya para concluir esa parte, todavía seguimos entrando, hilamos más lo que es la 264, porque necesariamente nos vamos a agarrar de esa norma, ¿sí? Vemos algunos de los artículos que lamentablemente no se están dando cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al título que dice prevención y rehabilitación, o en todo caso prevención, planes y programas educativos. ¿Qué nos dice el artículo 63? Dentro de la currícula escolar docente ya se debería de haber implantado conjuntamente con el Ministerio de Educación, ¿sí?, el tema de contenidos, dice, de seguridad ciudadana y seguridad vial.
Pero hoy en mi municipio, ¿quién lo hace? La policía, coordinando con la policía, ¿sí? Buscando mecanismos. En temas de prevención, a las empresas de la misma forma, la ciudad de Lo Alto lo decía hace un momento el representante, que ha tenido problemas. Nosotros no olvidemos que en el municipio de Viacha tenemos una empresa que es Sobos. ¿Cuánto nos ha ayudado? A la fecha, no. Inicialmente lo había hecho conformando tal vez el GACIP, que por norma policial estaba facultada, dotándoles las bicicletas, pero con nada, digamos, influía esa situación, ¿sí? Sin embargo, a la fecha, la gran necesidad que ve el municipio de Viacha es, pues, la que la misma norma nos dice en su artículo 23, de conformar el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Tenemos una policía fronteriza que funciona con 8 policías para el nivel de Achocalla, que tenemos una población de 22.179 habitantes, 8 efectivos policiales que casi nada no podemos hacer con ellos. En función a eso hemos ido viendo el de realizar la construcción y la infraestructura de una EPI. Para eso igual nos hemos aproximado ante el comando de la policía, que nos han informado, igual que ellos nos han respondido, requisitos. Contraparte del municipio, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Gobierno, se hace para la infraestructura. Hemos hecho todo, tienen que tener un terreno, hemos hecho el terreno, hay la propiedad, ya los papeles están destinados a la EPI, pero no hay hasta ahora la respuesta del Ministerio de Gobierno en cuanto a la elaboración de la EPI. Asimismo, estamos dando cumplimiento a lo que es la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, en la que ya hemos hecho la conformación de un Consejo de Seguridad Ciudadana de nuestro municipio, que está a la cabeza del honorable ingeniero Damaso Linaja. Asimismo, tenemos ya avanzando eso. Estamos haciendo ahora lo que es según la Ley 264, también nos indica que debemos hacer el reglamento de seguridad ciudadana de nuestro municipio. La norma de la 264, seguridad ciudadana, establece entre lo que más nos interesa como institución policial y también como el apoyo que tenemos que realizar los gobiernos municipales y departamental, está uno de la obligación de los consejos municipales. De los 87 municipios que se tienen en La Paz, nos han mandado 7 alcaldes que están cumpliendo la ley. La ley indica de que los recursos en donde hay población mayor a 50.000 se tiene que aplicar el 10% del impuesto del IDH. En los municipios que son menores a 50.000 habitantes tienen que destinar el 5%. Lastimosamente eso no se está cumpliendo. Muchos alcaldes los recursos de seguridad ciudadana lo están utilizando para otra cosa. Pero cuando hablamos de la región metropolitana, compañeros, de la implementación, por decir, hemos hablado de equipamientos, de la normativa, todo esto. Hablando solamente de equipamientos, no nos hablamos del tema de los hogares de acogida que dijo la compañera, hablamos de diferentes temas de complementación de la infraestructura para mejorar el tema de la seguridad ciudadana. Eso nos implica un presupuesto. ¿Ya? Tenemos que partir de eso. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar, cómo vamos a viabilizar, por decir, las conclusiones a que se llegue? Por decir, queremos construir un hogar de acogida entre el municipio de Achocalla y Viacha. ¿Eso qué implica? Entonces, ¿serían presupuestos concurrentes? ¿O tendríamos que determinar aquí de que en el pacto fiscal se haga un presupuesto adicional al tema de la región metropolitana para que ahí vaya exclusivamente eso? Y una de las propuestas tiene que ver con la modificación de la sanción a la desobediencia a la autoridad. La desobediencia a la autoridad solamente tiene una sanción de hasta 100 días de multa. Y obviamente eso no representa ninguna preocupación para el propietario y no alienta ninguna acción del Ministerio Público, porque frente a atender una violación y atender una desobediencia que le va a derivar un esfuerzo enorme, se olvida, pues no hace, y ya hemos pasado por eso.
Y de ahí que la propuesta que hicimos en la sexta cumbre y que beneficia al área metropolitana y beneficiará a todo el país es que la sanción de 100 días se convierta entre 3 a 5 años. Entonces la persona que infrinja una cláusula definitiva la va a pensar 100 veces antes de volver a abrir un establecimiento que está clausurado. Y seguramente ese puede ser un mecanismo que nos va a servir a todos, sabiendo que en el diagnóstico que hemos escuchado esta mañana de varios de los participantes es que el consumo de alcohol es uno de los factores más determinantes para la violencia y el delito. Entonces, en el marco normativo, esa es la primera propuesta que quiero hacer, que retomemos estas iniciativas que ya se han planteado para que se inscriba en la agenda de la Asamblea Plurinacional a través del Ministerio de Gobierno, porque eso es lo que también hemos señalado, y que va a servirnos a todos, va a servir a la región metropolitana. Pero la otra cosa que también deberíamos hacer, y en esto es un ofrecimiento con todo afecto que hace el Gobierno Municipal de La Paz, ya lo hemos hecho con varios municipios, nosotros tenemos normativa desarrollada en todos los ámbitos que ha establecido la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley 259. Entonces tenemos reglamentos y tenemos normativa que regulan todas las previsiones que ha establecido la Ley 264, las podemos compartir y de ahí podrían también arrancar una línea de trabajo en el área metropolitana consistente en homogenizar la normativa, porque si aquí yo le sanciono a un establecimiento con cláusula definitiva por X tipo de infracción, lo mismo debería ocurrir en Palca, en Viacha, etcétera. Entonces cualquier actitud o comportamiento de algún agente económico va a saber que vaya donde vaya el mismo tipo de sanción y el mismo tipo de procedimiento expedito probablemente va a aplicarse cuando no cumpla la ley. Entonces, por un lado, entonces este otro elemento de homogeneizar la norma debería ser algo que nos comprometa a todos, ¿no? Y lógicamente ya en el ámbito estrictamente de la norma yo creo que efectivamente hay algunos aspectos en los que hay que trabajar. Otra de las iniciativas que ya presentamos, pero que es válida también para la región metropolitana en el marco de la Ley 259, lamentablemente al momento de la definición del texto último de la ley se han hecho cambios porque el equipo jurídico que culminó con esta tarea era diferente al que había iniciado y había desarrollado el proyecto de la ley, que solamente en este momento la ley establece el arresto para 3 tipos de situaciones, para el arresto de las personas que infringen la cláusula definitiva: cuando incumple el horario de atención, cuando permite los menores de edad y cuando no ha permitido el ingreso de las autoridades. Entonces, cuando eso más o menos está referido a los locales que tienen licencia de funcionamiento. Cuando el primer objeto de esa prescripción de la ley debería estar dirigido a los ilegales, a los clandestinos. Entonces, ahí debería decir local o propietario, administrador o persona que esté atendiendo en un establecimiento ilegal corresponde al arresto de 8 horas. Pero no está dirigido a los ilegales la ley. Entonces es otro aspecto que nos va a beneficiar también a todos los del área metropolitana y se enmarca en la temática de la mesa. Y en lo que ustedes han planteado, yo he podido destacar 5 aspectos que no sé si están de acuerdo, podríamos ya ponerlos como conclusiones. Respecto a la norma, hay que buscar mecanismos para facilitar y consolidar la aplicación de la norma a nivel metropolitano, siempre en ese enfoque. En el segundo punto es la asignación de mayores recursos económicos para el tema de seguridad ciudadana. Un tercer punto es el tema de la atención y fortalecimiento para el tema del consumo y expendio de bebidas alcohólicas, lo que refería también el coronel, que a veces el control y la regulación que se hace a ratos es insuficiente, porque obviamente las limitaciones que se tiene administrativamente no permite hacer una acción contundente, ¿no? En la mañana o en la noche se clausura, al día siguiente ya está nuevamente funcionando, y eso es lo que ocurre particularmente en diversas zonas, tanto de La Paz como del Alto.
debiera ser la aplicación de esta normativa también en el mismo criterio aplicable para Viacha, aplicable para Laja, aplicable para todos los municipios que conforman. Entonces, creemos que obviamente podría ser un punto también a trabajar. El ajuste al Código Penal, lo que plantea el coronel en cuanto a la contundencia de las sanciones para poder tener una mayor contundencia en la administración de estos espacios y de los contribuyentes que tienen esta actividad. Y finalmente existe la normativa que podría ser aplicada para el resto de los municipios, aquellos que no cuentan con normativa específica sobre el tema de seguridad ciudadana. Inicialmente nosotros como gobernación ya habíamos mandado a la Asamblea una ley departamental que declare de prioridad y necesidad la conformación de la región metropolitana. Y esto también nos es un respaldo para solicitar estos recursos adicionales que se quieran, los recursos económicos que se quieren para la región metropolitana. De la normativa en materia de seguridad ciudadana y luego de las discusiones y de los aportes que se han hecho por cada uno de los participantes, se ha llegado a estas conclusiones. La primera se refiere a buscar mecanismos para una efectiva aplicación de la norma de seguridad ciudadana a través del control social y los actores sociales. Esto significa que las propias instituciones obviamente tienen mecanismos para cumplir con la norma, pero que en materia de seguridad ciudadana aparentemente no son suficientes. Por lo tanto, vía el control social, por ejemplo, se puede verificar el cumplimiento de que las entidades territoriales autónomas municipales, por ejemplo, con población mayor a 50.000 habitantes, estén efectivamente invirtiendo el 10% de los recursos del IDH en seguridad ciudadana, y así otro tipo de aspectos regulados por la ley puedan ser monitoreados por el control social. La segunda conclusión es incluir en la agenda del pacto fiscal la incorporación de recursos adicionales destinados a seguridad ciudadana para el gobierno departamental de La Paz y los 7 municipios que conforman la región metropolitana de La Paz. Creo que este es un componente importante, ya que en ocasión que se discuta el pacto fiscal se genere una dinámica que permita en la redistribución de los recursos asignar mayor presupuesto a seguridad ciudadana al margen de los que ya están aplicados en este momento por el mandato de la ley 264. Y de este modo, algo que no está precisado acá, es que estos recursos estén dirigidos a proyectos que se implementen en la región metropolitana, ¿no? Esa es la idea de esta segunda conclusión. La tercera, modificar el artículo del Código Penal referido a la desobediencia a la autoridad para otorgar contundencia a las acciones de fiscalización y aplicación de sanciones a establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Es necesario hacer una explicación porque las alcaldías tenemos competencias de carácter administrativo. Entonces, podemos aplicar sanciones de manera reiterativa y de manera reiterativa también las personas que tienen como hábito infringir la norma lo van a seguir haciendo, seguramente a la media hora o al día siguiente o a las horas de haberse aplicado una clausura definitiva y un precinto, van a volver a abrir, a romper el precinto y a funcionar. Y esta norma, este artículo establece en este momento una sanción hasta 100 días de multa. Esto bien tiene dos impactos. Por una parte, desalienta al sistema de administración de justicia a esforzarse para llegar a un momento en que la sanción no se presenta un impacto favorable a la fiscalización o al control. Pero por otra parte también es un esfuerzo del mismo sistema de administración de justicia comparado, por ejemplo, con atender unas lesiones graves o atender una violación, dedicar este esfuerzo solamente para que se aplique una multa de 100 días, que en ninguno de los casos en los que nosotros hemos tenido la posibilidad de iniciar estos procesos, ni siquiera han sido admitidos las solicitudes en este sentido, pero no ha tenido ningún curso
por parte del Ministerio Público a la atención de estas solicitudes de aplicación de sanciones a los establecimientos que infringen la norma de manera reiterada. Luego, homogeneizar la normativa de seguridad ciudadana dentro de las entidades territoriales de la región metropolitana, pensando en que los programas y proyectos o tareas de control y fiscalización van a hacerse en el futuro de manera conjunta o coordinada, en algunos casos con 2 o 3 o más municipios. Es pertinente que la estructura normativa sea homogénea para que las sanciones y los administrados, los que son agentes económicos, sepan que las repercusiones de una infracción van a ser las mismas en La Paz, en Laja o en Viacha. Entonces esa es la idea de esta propuesta. Luego, aquí se ha anotado retomar la agenda interinstitucional para el control y fiscalización a los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y lenocinios en la región metropolitana. Esto tiene que ver, si bien no es estrictamente normativo, pero tiene que ver con un elemento que todos, bueno, también varios de quienes han estado en el inicio del evento, pero en la mesa, muchos han coincidido en que el factor más importante y determinante de inseguridad, de percepción, pero también de hechos de inseguridad concretos como violencia intrafamiliar, hechos de tránsito, agresiones y otro tipo de delitos, tiene como elemento disparador o desencadenante al consumo de alcohol. Entonces, una medida pertinente es que una agenda que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz inició el año 2012 para crear una fuerza de tarea, es decir, un equipo de respuesta o de intervención de varias instituciones, Gobierno Municipal, Gobernación, FELCC, Interpol, Migración, el CEDES y todas las instituciones que tienen que ver con estos fenómenos puedan conformar una fuerza de tarea, es un grupo de intervención que de manera ya cotidiana, para decirlo, lo que harían semanalmente es programar operativos para controlar este tipo de actividades y la siguiente semana evaluarlos y volver a programar los operativos para la siguiente semana. ¿Cuál es la ventaja de conformar una fuerza de tarea de estas características y con estas instituciones? Que se le otorga contundencia, porque la sinergia provocada por las competencias y atribuciones de las instituciones obviamente van a desalentar a la comisión de infracciones por parte de responsables de este tipo de establecimientos. Porque les pongo un ejemplo: el gobierno municipal, a través de las defensorías, si llega a un establecimiento, tiene dos posibilidades: verificar si se está expendiendo bebidas alcohólicas sin autorización o existen menores de edad en el lugar. Si estamos hablando de migración, va a verificar si estas personas son nacionales o extranjeras y si están legalmente en el país y si están autorizadas para cumplir una labor, una actividad laboral. La policía verificará si estas personas tienen o no antecedentes penales o delictivos. Entonces así, todas las instituciones, conforme a sus competencias, le darían una fuerza tal que desalentarían, reitero, la actividad de estos establecimientos al margen de la ley. Luego, solicitud del cumplimiento al reglamento de personal respecto, el 7, creación de una nueva escuela policial con amplia capacidad que forme una mayor cantidad de efectivos policiales. Esto evidentemente está planteado como sugerencia para las otras mesas, porque no está referido al ámbito normativo, pero refleja una inquietud del gobierno municipal del Alto para que, y también de la policía, que está representada en nuestra mesa, para que esta escuela tuviese la capacidad de albergar a 1000 estudiantes que se forman en el ámbito policial, para que desde esa escuela se pueda atender los requerimientos del área metropolitana. Entonces esa es la idea de esta propuesta. La 8 señala que se dé cumplimiento al reglamento de personal respecto a la permanencia de los efectivos policiales. Esta propuesta tiene que ver con la demanda recurrente, y en las 6 cumbres nacionales el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha planteado
la necesidad de resolver este tema, la alta rotación y la reducción paulatina de los efectivos policiales. Nosotros tenemos un ejemplo claro con la EPI de Cotauma. Hace 4 años en la EPI de Cotauma teníamos más de 300 efectivos y ahora tenemos 160. Y la rotación excesiva de los comandantes y del propio personal que trabaja ahí. Entonces, con la primera se resuelve el tema de personal y con la segunda, es decir, con la 7 se resuelve el problema de número. Y con la 8 se resuelve el tema de la permanencia y de la alta rotación, ¿no? De modo que, en cumplimiento del reglamento de personal, pero de la ley orgánica que establece también la permanencia en un destino de 2 años, se estaría, ojalá, resolviendo este problema. Pero a pesar de que, como decía hace un instante, en las 6 cumbres el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha planteado esta necesidad de que se resuelva. El 9, gestionar una disposición del Ministerio de Gobierno para la atención inmediata del Comando Departamental a requerimiento de las máximas autoridades ejecutivas de las ETAs de la región metropolitana. Esto con base en la experiencia del Alto. La idea es que se haga una línea negra, roja, como en la época de la Guerra Fría, entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, entre el comandante departamental y la autoridad, la máxima autoridad ejecutiva, para que en situaciones de estas características haya esta comunicación y se garantice una respuesta operativa efectiva en función de la magnitud del problema por parte de la policía. Entonces, ha habido un debate respecto a qué se podía hacer al respecto, y creo que en términos prácticos y de posibilidad de realización, esta sería una medida que podría garantizar una respuesta efectiva de la policía a una situación compleja que se está viviendo en la entidad territorial autónoma. Eso sería. Muchas gracias.